Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio estamos hablando con Neftalí Ríos, profesor de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Neftalí se graduó de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, tuvo su bachillerato y más recientemente su doctorado en el 2007, ¿no? Sí. 2007. Lleva trabajando varios años ya con el PETO, que son los anfibios y reptiles, en varios proyectos a través de toda la isla. Y estamos grabando hoy aquí en su casa que nos recibió. Primero que nada, pues muchas gracias, Nef, por recibirnos hoy. Pues gracias a ustedes por la oportunidad y vamos a ver en qué aportamos. Y aquí también nos acompaña Miguel Acevedo. Saludos. Yo me voy a servir ahora con la cuchara grande. Yo voy a decir que yo conozco a Neftalí hace más de 10 años y que ha sido más que un maestro de la ciencia. También él y su esposa han sido maestros desde el punto de vista personal y han sido una parte bien importante de mi desarrollo como científico y como persona. Así que me acaba de dejar un cantazo en la cabeza, Neftalí. Pero no, en serio, tengo una gran admiración por Neftalí y él sí. Así que estoy súper contento de estar aquí haciendo esto con Neftalí. Gracias, Negro. Y gracias, Luis, por invitarme. Bueno, definitivamente. No, yo siempre digo que Neftalí fue mi mentor no pagado. Que esos momentos que uno está ahí como que... Esos son zapatos muy grandes, hermano. Me quiero ir de aquí, me quiero rajar, pero él siempre tenía una nota ahí de inspiración. Muy bien. Eso podemos saberlo ahora. Me crea más presión ahora. Bueno, primero queremos empezar por dónde surgió tu interés en biología. ¿Dónde tú crees que empezó ese camino para terminar donde estás ahora? Pues vamos a empezar desde el principio. Y yo creo que siempre había un interés por las ciencias, los animales y demás desde pequeño. Viendo los documentales de Disney, eso era clásico. Todos los que estábamos en aquella época pues, podíamos recordar eso. Y entonces estaba luego este interés de estudiar medicina, porque eso es lo que te enseñaban, ¿no? Biología. Eso es un tema recurrente. Todo el mundo medicina. Medicina o ingeniería. Pero con el tiempo, pues, mi preparación incluyó parte de música, algo de arte. Me gustaban mucho los deportes y podía hacer muchas cosas más o menos bien, lo cual pues era bastante complejo entonces decidirme por algo. Finalmente entré a la universidad, no sé cómo, pero se hizo ese milagro, ese trabajo, y entré por la escuela de pedagogía, por educación, y perseguía educación en ciencias, educación secundaria en ciencias. Una vez en la universidad, pues di muchos tumbos, tal vez en ese proceso de definir qué uno quiere hacer y en lo que uno se va poniendo viejo. Y hice algo de administración de empresas, hice algo en humanidades, algo en música, estuve un tiempo en el conservatorio de música a la vez que estaba en la universidad. ¿Qué instrumento tocó? Piano, una pasión espectacular, buenísimo para liberar estrés y para sensibilizarte y calmar esa cosa, ese ímpetu que a veces uno tiene adentro. Pero entre una cosa y otra, tengo que admitir, no fue muy fácil la universidad para mí, tuve muchos altos y bajos. Pero en un momento, tal vez con la edad, pues te dan ese golpe, ese reality check de que hay que terminar. De que llegó el momento de decidir si quieres estar toda la vida trabajando en un Burger King o si en realidad quieres hacer algo mucho más, no sé, de grande, ¿no? En tu vida. Y ya casi al final de todo ese proceder, pues decidí finalmente por la biología, pedí mi reclasificación. ¿Por qué? ¿Por qué biología? Porque siempre estaba ahí detrás de, así, en la cabeza, un área bien oculta. Y tal vez faltaba un poco de disciplina en el proceso. Y llegó, vuelvo y te digo, tal vez con los años, ¿por qué no decirlo? Tuve 7 años y medio para terminar mi bachillerato. Pero bien vivido esos 7 años. Sí, hice muchas cosas en muchas facultades y demás. Y quién sabe si eso tiene que ver un poquito con cómo estoy viendo la vida hoy, después de tantas experiencias. Y al final, pues sí, me gradué, tuve la oportunidad de conocer a un señor, ya murió obviamente,
José Ramón Ortiz, en aquel momento el director del programa graduado. Y cuando vio mi transcripción de crédito, pues no les voy a decir lo que me dijo, pero me hizo una entrevista para entrar a la escuela graduada, pues quería entrar, y me dio esa oportunidad, porque había visto pues un cambio, ¿no?, en mi historial académico, y ciertamente pues, yo estaba decidido, iba a dejar el pellejo por esto. Había tomado cursos graduados ya y salí muy bien, y de ahí vinieron mis cartas también. En el proceso también llevaba unos años trabajando involucrado en proyectos de investigación con el doctor Rafael Joglar, haciendo trabajo, simplemente conociendo un poquito más de esto que son los coquíes y el yunque, y tengo que admitir que fue una experiencia buenísima, espectacular. Conocí un poco más de estas cosas, supe y aprendí qué hacer y qué no hacer en el proceso. Y eso, unido a ese interés de continuar, tal vez habiendo identificado a qué me quería dedicar sin saber a qué me estaba exponiendo, pues finalmente me decidí, me ayudaron a guiarme para entrar a la escuela graduada. Comencé a hacer mi maestría en el 95, precisamente con el doctor Rafael Joglar, y hacer estudios con el coquí común. La gran pregunta era si eran o no dos especies diferentes, una de tierras altas de las montañas y una de tierras bajas. Y a eso me dediqué, entre todo mi salvajismo, ¿no?, de no seguir reglas y normas, que ha sido mi norma en la vida. Pero uno va aprendiendo sobre la marcha, va cogiendo golpes, va refinando tu cosa. Logré terminar con éxito, ¿no?, mi maestría. La terminé obviamente trabajando con el coquí bajo la supervisión de Rafael Joglar y un grupo de mentores espectaculares que incluyó al doctor Alberto Sabat, que me motivó bastante sus clases, sobre todo de ecología de población, y darle ese acercamiento más riguroso y metódico de números, ¿no?, a la ciencia. Don Manuel Vélez, recientemente pues, falleció, una de las personas más espectaculares que uno puede conocer, más conocedores de la historia natural, no solo de los invertebrados de Puerto Rico, sino de prácticamente toda la biodiversidad que tenemos acá. Fue una gran persona. Me hizo un par de preguntas durante mis defensas de tesis y demás que todavía las recuerdo con mucho cariño. Y el doctor Richard Thomas, también una persona espectacular, algo reservada, pero una persona muy transparente, muy, muy buena. Y tengo buenos recuerdos y de cada uno de ellos aprendí unas cositas y todavía las llevo con mucho amor hoy en día que soy profesional ya, ¿no? Termino en el 99 y de ahí viene la gran decisión. Bueno, ya tienes tu maestría y ahora qué. No hay mucha oportunidad de trabajo, así que decidí irme para la Florida, trabajar con mi familia, la familia de mi esposa, dándole una manita allí a mi cuñado en un negocio de gasolinera, así que serví gasolina también, estivé, haces de todo. Trabajas en lo que cualquier ser humano puede trabajar bien abajito, trabajando en almacenes, haciendo contabilidad luego, y finalmente regreso a Puerto Rico en el 2000. Ya conocía a esta otra persona que también había tomado cursos con él, el doctor Michelet, de quien voy a hablar más adelante. Y entre una cosa y otra, decido y se me da la oportunidad de hacer el doctorado, de continuar estudios doctorales también en Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico, en esta ocasión bajo la supervisión de Mitch Aid. ¿Y por qué decidiste tomar esa decisión de hacer el grado más alto que podías hacer en la biología? En parte, cuando regreso de mi aventura en la Florida, pues hay que trabajar. Mi esposa, dicho sea de paso, también es bióloga, tiene su PhD también, ha sido mi compañero en todo este viaje, desde que estamos haciendo nuestras maestrías y comíamos mucho arroz y atún, aceite de oliva, las mejores cenas en mi vida. Pues también una persona muy exitosa, y en un momento pues se iba a trabajar un año en Panamá con el Instituto Smithsonian, y así que yo me iba a quedar solo en Puerto Rico, y durante ese tiempo logro involucrarme en un proyecto de consultoría precisamente con Mitch y con Alejandro Cubiñá, y en esencia era comenzar un trabajo de un año muestreando anfibios y reptiles, pues era lo que conocía, en la antigua base naval de los Estados Unidos en Sabana Seca, en Toa Baja, en diferentes áreas de los ecosistemas que tienen allí, sobre todo en el área de la zona cárcica. Y era simplemente hacer muestreos en diferentes áreas como valles, laderas, mogotes, los topes de mogotes y demás, y en un área donde se había
reforestado con fines de restauración para crear hábitat para la boa de Puerto Rico. Así que me tocó eso, preparar una vereda interpretativa, preparar una página de internet, involucrarme, y tengo que admitirlo, el supervisor mío inmediato es Mitch Aid, una de las personas más obsesionadas con la organización, la rigurosidad, el trabajo espectacular en esto que se llama ciencia, que yo he conocido y probablemente que existe en el mundo. Y en ese proceso, sin querer queriendo, fuimos enderezándonos aún mucho más en esto que es el hacer profesional de la ciencia. Y esa experiencia de ese año, unido a conversaciones muchas veces sin palabras, solamente viéndonos, en un momento decidimos, yo quiero hacer estudios doctorales, puedo hacerlos contigo. Y recuerdo aquella comunicación que era, bueno, ¿y por qué no lo dijiste? Y estaba esperando que lo dijeran. Y era algo como que estaba ahí, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo. ¿Y por qué no? Tenía un buen año de datos con el mejor mentor que puede haber, yo creo que ahora mismo en Puerto Rico, en estas áreas de ecología. Y ahí comenzó esta aventura. Tomando estudios graduados, conociendo mucho y más, ¿no? Pues de qué es lo que trata este negocio. Y de la mano de Mitch, uno ríe, uno llora, uno sufre, suda sangre. Yo quiero decir que somos muchos los estudiantes Sí. de Mitch. Yo también fui estudiante de Mitch maestría, y ahí fue que conocí a Maha Neftali. Tú empezaste en el 2000, ¿no? En el 2001, por ahí. Yo entré en el 2002. En un enero entré, por cierto, oficial. Yo ya tenía mis cursos y demás, pero tengo que admitirlo, yo nunca he dicho esto. A Mitch yo le debo realmente el que me haya enseñado a descubrir de qué realmente es que se trata este negocio. Qué es lo que es hacer el trabajo científico como es. En qué consiste esas bases sólidas de la ciencia, esta cosa del análisis riguroso, como dije ahorita, metódico de la información. Hay que saber cómo analizar e interpretar los datos, hay que saber escribir, hay que saber comunicar. Y son cosas que usualmente no están en un libro. Y él, con tanto, ¿verdad?, golpes y sub y bajas y demás, pues me enseñó eso. Y ahora mismo que estoy en otra faceta profesional, me di cuenta de cuántas lagunas y huecos en esa dirección tienen muchos de mis colegas. Y que pueden ser incluso el determinante de por qué no publicamos, por qué no, tal vez no tenemos claro qué es lo que es verdaderamente importante en este negocio. Y Mitch se encargó, tal vez sin querer queriendo, de hacérnoslo ver a mí, y yo estoy seguro que a todos los que han pasado por sus manos. Y eso es algo que no se aprende en los libros, y a eso se lo debo él todo. Toca admitirlo. Interesante el punto que hace sobre la escritura, porque justo cuando estábamos hablando con el doctor Ariel Lugo hizo la misma observación. Digo que los científicos que trabajan en Puerto Rico deberían adoptar esa práctica de escribir artículos científicos y escribir también artículos populares, y poder escribir y mantenerlo. Es difícil, requiere práctica, pero si tú conoces cuál es esa mesa en la que está sostenida toda la ciencia, tiene 3 patas, como digo yo, y una de ellas es la comunicación y la escritura, la otra es, vuelvo y te digo, el análisis de tus datos. Hay que tomar sus cursos de biometría, de estadística, ahora pues es la estadística bayesiana y análisis por esa línea, ¿no? Pero tienes que saber cómo meterle mano a esa gran sopa de números y de letras que tienes cocinando. Y sobre todo planificar de antemano qué es lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es la pregunta? Decía una profesora amiga de Luis hace mucho tiempo. Pues sí, ¿cuál es la pregunta? Es planificar para ese gran viaje que vamos a emprenderlo, y no queremos que a mitad de viaje nos demos cuenta de que faltó algo y que nunca lo hicimos. Y echar para atrás es imposible. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado, por lo menos al quehacer científico de muchos de nosotros que estamos en Puerto Rico hoy. Reconocer y saber de qué y cómo es que se trata, pues, el buen proceder en este cuento. Una vez ya tú tienes bien claro lo que vas a hacer y has pasado ese dolor de varias horas de pensar y demás, el viaje es súper chévere. Ya sabes qué vas a tomar, por qué lo vas a tomar, cómo analizarlo. Leyendo, pues entonces te puedes finalmente redondear todo tu trabajo. Y vuelvo y les digo, eso no lo aprendimos en un curso, al menos yo. Lo aprendí por este buen amigo, Mitch. De ahí terminé todos mis cursos, todos mis trabajos. También pues tengo un carácter un poco a veces silvestre, por decirlo así. Medio silvestre.
me da trabajo a veces seguir unas reglas y unas normas si no le encuentro una lógica o una razón para pues, el set de valores que tengo. Y eso me ha traído algunas veces conflictos en mi vida, de los cuales he aprendido, y uno de ellos pues fue pues casi verme que terminar solo mi tesis, porque ya cómo despedirnos en este viaje a veces nos da trabajo, hay que prepararnos también, y no todos estamos listos para decir, bueno, ya tú puedes andar solo por la vida, o inclusive decir, bueno, ya no te necesito, voy a terminar esto por mi cuenta ya pues, creo que puedo volar solo. Y eso sucedió conmigo. Tomó las riendas de mi trabajo, entre comillas, entonces el doctor Richard Thomas, aunque Mitch siempre estuvo ahí conmigo presente. Y Richard, pues bueno, aprendí un poquito más a conocerlo, que es un ser humano excepcional, espectacular, no solo en la ciencia que hace, sino en cómo con esa don de buena gente, easygoing, suavecito, ha llegado a la edad que tiene ya, moviéndose por todo el mundo, muy activo en lo suyo. Y para mi sorpresa grata, no hace un año, tal vez 2 años, aparece este artículo en donde se hace la lista de los 40 investigadores más prolíferos en la descripción de especies de la historia, de especies de reptiles, como dije, de la historia. Y este señor, todavía vivo allí en el recinto de Río Piedra, haciendo lo suyo, hace el número 25. Wow. A nivel mundial. A nivel mundial, a nivel de la historia. Desde que empezó Linneo, Babur, etcétera. Así que ahí te das cuenta de quién es ese señor, a veces un poquito desorganizado, a veces un poquito, ¿verdad? No convencional, dormido durante el día, despierto en la noche. Ese es ese señor que tiene en el Río Piedra. Y también me dio la oportunidad, pues las experiencias de vida, que es una muy importante que voy a hablar ya mismo, pues el haber estado con Richard ya al final. Para ser honesto, los últimos 2 años de mi disertación, de mi tesis, en esencia los terminé solo. Y eso es muy bueno porque significa que hicieron el trabajo espectacular los que estuvieron a mi cargo al inicio de esta aventura, sobre todo Mitch. Creo que puede sacar a cualquier estudiante que se lo determine en un par de años si la persona pues reconoce la valía de lo que está recibiendo. Y estos 2 años fueron muy chéveres, muy divertidos, llenos de sorpresas, de dolor, pero se pudieron terminar muy exitosos, creo yo, gracias a esa preparación. Y entonces finalmente en el 2000, se les cuento algo corto, ya estamos casi en el 2004-2005, voy a terminar a iniciar uno de los proyectos que tenía en mi propuesta de tesis. Un proyectito de ecología de comunidad, de especies exóticas, competencia y demás. Bueno, pues voy al cuento, porque aquí hay algunas personas que tienen que ver con eso, y nunca los tomé como esclavos personales, pero Miguel estaba en el mismo laboratorio que nosotros allí, dando candela también, incluyendo a Luis, estaba pululando por ahí también, dando golpetazos. Compartíamos oficina, ¿verdad? Luis estaba en una oficina, yo estaba en la otra y tú estabas en la otra. Estábamos los 3 en el mismo pasillo. Enyuntados allí en el mismo pasillo. Es un buen dream team en aquel tiempo. Buenos tiempos. Buenísimo. Los extraño como no tienen ni idea. Pero entonces, en el 2004 estoy explorando un sitio para hacer este gran proyecto que involucraba jaulas y coquíes y animales y especies exóticas. Bueno, una cosa espectacular. Y fue en noviembre del 2004, evaluando uno de estos lugares, si mal no recuerdo, sí, que Miguel me había dado la mano, Carlitos Milán, su primo, también me había dado la mano en la instalación de unas jaulas espectaculares en este lugar que es un pantano de agua dulce lleno de hierbas, ¿no? Dominado por helecho y otras cosas más, precisamente en esta área donde yo empecé este viaje con Mitch en el 2000, en esta área en Sabana Seca, en Toa Baja. Habíamos instalado ya jaulas, habíamos sufrido la salsa y el guayacán allí. Estamos hablando de jaulas de 10 pies de largo por 10 pies de ancho, cubiertas de tela de screen a vueltas redondas, no tenían techo, pero
montarla era espectacular, todo con nudos de pateca, cargar el material al centro del Para que la pantano. gente sepa que para ser ecólogo hay que ser medio también handyman, hay que saber... ingeniero. Mire, la necesidad es la madre de todas las invenciones, así que usted tenía que saber un poquito de todo. ¿Para qué eran las aulas? Pues mira, las aulas no tenían piso, no tenían techo, pero toda Vuelta Redonda estaba encerrado. Se instaló, se metieron allí mismo en el pantano y la idea era empezar a sacar todo lo que hubiese quedado allá adentro atrapado de anfibios, tratando de asegurarnos a lo máximo, pues el diseño todavía no se había acabado, de que una vez volviéramos a introducir anfibios, pues ese era el fin. Ellos, a pesar de que iban a trepar y demás, no salieran. Así que todavía faltaba una parte de construcción de un borde, un techito, pensar un poco como estos animales y ver cómo no se iban a salir. Por debajo del agua y de la tierra no iban a salir, pero por arriba era más problemático. Así que, pero antes de llegar a ese punto, pues había que instalarla, había que ponerla. Estamos hablando de... ¿Cuántas eran? 6 u 8. Es espectacular, tendrían que ver la foto nada más para saber de qué estamos hablando. Yo tengo de esa foto por ahí. El agua hasta la rodilla, hasta los muslos, hasta la cintura a veces. Y a veces hasta la boca, porque uno se tropieza. Sí, trabajar en pantanos es, en este tipo de sistema, que yo no tenía idea de lo que era. Y no es algo como trabajar en manglares y demás, esto es otra cosa. Pues se dejó ahí, se montó y pues vamos a ver. Y para ese tiempo yo recuerdo, voy a ser honesto en esto, que yo escucho un sonido de algún animalito, un chip bien agudo, pero uno pues, ¿verdad? En la inocencia pues piensa, mira, a lo mejor esto es una variación de una llamada de alguno de estos animalitos, de los coquíes, porque la verdad es que tú no los conoces todos. Y ahí está, pero recuerdo como al día de hoy, ¿qué era eso? Y un poco más adelante veo un individuo, un animalito, amarillento, pequeñito, en una de esas áreas allí también, y nuevamente, bueno, esto es una variación de alguno de estos animales. Inmediatamente yo empiezo a trabajar allí. Pensaba que era britonio, ¿verdad? Ese era Esto era una variación, coquí de la hierba. una variación de ese coquí de la hierba, ¿no? Pero pues, el trabajo que había que hacer allí físico no te permitía darle más detalles. Yo, bueno, no te apures que en algún momento yo te agarro y en el proceso vamos a aprender de los estudios de estos animales, ¿no? Así que lo dejé en ese momento, estamos hablando del 2004. ¿Tú pensabas, te cruzó por la mente en algún momento que era algo nuevo? No, en ese momento no. Lo que sí fue ya para el 2005, en el verano del 2005, y justo antes de empezar lo que yo iba a hacer allí, que gracias a Dios no lo empecé, porque hubiese desmadrado todo aquello allí, por el desconocimiento. Mi idea era introducir una especie de ranita que está introducida en esa región, pero está introducida en unas áreas alteradas para vacas, pastoreo, etcétera. Y por alguna razón no ha podido entrar allí. Lo que estamos hablando de lo que necesita es cruzar una carretera. Y eso no pasó. No ha pasado, yo lo iba a introducir. Como un experimento ecológico, lo cual trae otras enseñanzas, ¿no? Pero en el proceso, pues iba a hacer eso. Y en ese momento escucho el sonido y veo el animalito. Y el animalito está haciendo el sonido, así que le puedo poner cara al sonido. Y ahí fue que dije, esto no es, esto es otra cosa. Estaba trabajando en una noche de ese verano. Recuerdo que el frío fue espectacular. Es como que, ¿pero qué es esto? Al menos una especie exótica. Y pues eso era siempre chévere, porque sabes que va a haber un articulito. Eso es bueno para tu standing como científico, ¿no? Ya tú habías descrito una especie exótica. Ya había descrito una especie exótica ahí, el primer récord para Puerto Rico, una rana grande, la rana cerdo. Viene del sur de la Florida y del sureste de Estados Unidos. Una cosa bien grande, similar a la rana, al zapotoro que le llaman, ¿no? O sea, tu primera sospecha era que era otra algo de especie afuera. exótica. Otra especie exótica al Porque momento, yo dije al porque menos. uno pensaba que ya todas las especies están descritas en Puerto Rico. Ese fue el gran dilema que se fue desarrollando aquí. Pero por el momento, bueno, esto es algo nuevo para Puerto Rico, diferente, una especie exótica. Ahí agarro alguno de los animales, miras las patitas, ves el animalito y empiezas a sospechar de que esto parece un coquí. Bueno, un coquí exótico acá, ¿no? Así que empecé a colectar, a coger animalitos más o menos del mismo tamaño del coquí común que estaba allí, que yo sé lo que es, del coquí de las hierbas, que sabía lo que es, del coquí silbador o pitito, que también sé lo que es. Y comparando los tamaños, pues dije, esto no es, esto es otra cosa. Y tal vez con cierta humildad, porque la verdad es que uno no lo conoce todo,
Y eso lo aprendí nuevamente de Mitch, cuando me dijo, Nestalí, tienes que aprender a escuchar, cállate, escucha, internaliza y luego habla. Así que en aquel momento que estoy solo hice lo mismo. Cállate, analiza y luego hablamos. No pensemos que esto es una especie nueva, pues después de todo yo no soy un experto en esas lides de descubrir nada, ¿no? Pero recuerdo que llamé a mi esposa, a Elsie, eran como las 2, 3 de la mañana, la levanté y a ella sí le dije, tengo que ser honesto, Elsie, yo creo que descubrí una especie nueva de coquí. Y ella en la dormilencia, pero ¿de qué tú hablas? Una especie nueva de coquí, voy a ver a Richard, le dije. Y enganché y entonces fue emocionándose uno en el camino, ¿no? Y recuerdo que como a esa hora de la mañana, 2, 3 y media de la mañana, ya yo sabía de los hábitos de Richard Thomas, que no está vivo por el día, él vive por las noches. Llevo los animales en unas bolsitas, ese animal junto a la otra serie que tenía, todos vivos obviamente. O sea, esa misma noche se lo llevaste a Richard. Sí, yo dije, yo voy a despertar a este hombre. No esperar nada. Así que fui corriendo. Esto no puedo esperar. Fui corriendo a donde él, fui allá a su casa en Río Piedra, en Santa Rita, no me son Santa Rita. Miré hacia el apartamento, él vive en un edificio de alto, y el de él es el de más arriba, el penthouse. Y veo todo el apartamento apagado, y ahí dije, listo, este tipo está en el laboratorio. Y arranqué para el laboratorio. Y cuando llego allí, toco la puerta para casi a tumbar y salta esta persona así, los ojos medio soñolientos, pero obviamente trabajando en sus cosas. Me dice, Nestalí. Y yo, Richard, creo que tengo una especie, o es una especie exótica o es una especie nueva de coquí. Y entonces se me queda mirando y es como que sí, ajá. Y yo, pues sí, creo que tengo eso. ¿Quieres verlo? Y él me dijo, bueno, sí, en su tono suavecito, ¿no? Pero estoy seguro que pensó cuando dijo, bueno, sí, es que íbamos mañana, al otro día y demás. Y yo le dije, los tengo aquí en el carro, los traigo. Y entonces abre más los ojos y como que sí. Entonces cuando subo, voy al carro, busco los animales, se los llevo hacia el laboratorio, prendemos la luz. Y yo estoy esperando esa cosa afirmativa de que es una especie nueva, pero para mí era pues una cosa como que de ensueño, ¿no? Así que lo deseaba, pero no tanto, hasta que él me dice, esto no es ninguna especie nueva, una especie exótica, esto es una especie nueva, fue lo que me dijo rápido. Así que rechaza lo de especie exótica de golpe, pues listo, empezamos a verlo bajo el microscopio, a verle los detalles y demás, y entonces parecemos dos nenes chiquitos, voy a admitirlo, ¿no? La mitad de la madrugada. Yo porque obviamente esta persona, para los que no sepan, que me está diciendo, esto no es una especie exótica, esto tiene que ser una especie nueva, fue la persona responsable de describir como especie nueva el coquí común, una especie que todo el mundo pues, ha escuchado en el campo y demás, desde principios del siglo XX. Está en danzas de José Ignacio Quintón, está en libros de cuentos, más recientemente en las pesetas, ¿verdad? Que sacó el gobierno federal. Así que esto tiene un arraigo sociocultural bien profundo, pero fue Richard Thomas en el 1966 el responsable de resolver esta gran pregunta de un complejo de animales que estaban todos metidos en un pote, en un frasco. Se asumía que era la misma especie, el coquí de la montaña. Y él, simplemente con observación, ese es el primer paso del método científico. Observación, acústica, características de campo, pues este hombre se ha comido el campo como nadie. Pudo describir y definir, a base de coloración y sonido, que realmente lo que había en ese pote, y con la experiencia de él del campo, era un complejo de 3 especies. El coquí de la montaña ciertamente estaba ahí, pero también había esta cosa nueva de Puerto Rico y de otro de las Islas Vírgenes. Y terminó describiendo 2 nuevas especies para Puerto Rico. Una de ellas el coquí común, el Eurodactylus coquí, en el 66. Le puso su nombre científico en honor al sonido que emite este animal. Y el otro en honor a su mentor, Albert Schwartz, lo llamó como el Eurodactylus schwartzi. Y al sol de hoy, pues bueno, ya ese animal que dice coquí coquí se le puso nombre oficial y se reconoció como especie nueva para la ciencia en 1966, gracias a él. O sea que tú estabas casi cerca de las 4 de la mañana en la oficina de Richard. Sí. Con él. ¿Cómo Richard sabe que lo que había en la bolsita era una cosa nueva? Pues mira, yo no sé. Eso habrá que preguntárselo a él. Pero pues también él ha viajado por muchas de las islas, ¿verdad? Él es una gran figura para la herpetofauna del Caribe y de otros lugares, ¿no? Al cual están otros lugares en el mundo, pero es responsable de describir muchísimas especies
de anfibios y reptiles, mayormente de reptiles, en la República Dominicana, en Haití, sobre todo en Cuba ha estado también, pero mayormente en República Dominicana y Haití, junto a su colega Blair Hedges, y tiene su nombre, obviamente ya asegurado como les dije ahorita, en la historia, punto. Así que tenía mucho bagaje, mucha experiencia, y escuchar de él que esto probablemente es una especie nueva, y en la forma en que lo dice, pues yo no tengo por qué dudar mucho. Y eso, pues, me dio aún mucho más susto, y el frío fue llegando aún mucho más a mi cabeza. Así que esa noche, y en esa locura, acordamos que el próximo día íbamos a ir al campo, y ahí empezó este gran viaje de descubrir qué es lo que realmente teníamos entre manos, sabiendo ya que era una cosa nueva para la ciencia. Y ahí pues les pido a Richard si me puede hacer el honor de ser coautor en este viaje, en la descripción de la especie. Y él muy humildemente me dijo, el honor sería mío, ¿no? Y eso vale un montón. Él es experto más en reptiles, ¿no? Pero se lo dije, bueno, descubriste el coqui común aquí, al menos sabes qué cosas hay que hacer, cómo se le llaman a estos huesitos, a estas partes, esa información tú la tienes muchísimo mejor que yo. Así que yo aporto la parte ecológica, que ya tenía mucho tiempo de datos ecológicos, y él me va guiando en esta otra información. Tuve un año completo recogiendo información, documentando entonces aspectos como acústica, requerimientos ecológicos, morfología, y ciertamente cuando se trancaba el bolo, como dicen por acá, pues ahí Richard metía la mano, y la metía muy bien. Pero me dejó solo en el proceso, probablemente como una forma más de este adiestramiento, de que tú tienes que aprender a hacer las cosas solo, es la mejor forma de aprenderlas, y en eso me guío. Para ponerlo en contexto, Neftalí estaba terminando su disertación a la vez que estaba describiendo una especie. Sí. Y describirnos una especie no es sencillamente decir, pues Richard dice que es una especie nueva. No, ya les dije que que es un trabajo de un proceso de escribirla. Es tú demostrar, ahora digo yo como los abogados, más allá de dudas razonables, y aquí eso no, pues es mucho más que eso, de que realmente lo que tú tienes entre manos es algo nuevo, no conocido para la ciencia. Yo estoy seguro que otros seres humanos pues debieron haber visto esto en algún momento. Estoy pensando más en los indígenas y demás, porque en esta zona pues hay yacimientos indígenas. Pero para la ciencia era nuevo. Ya le digo, un año de datos, y con grandes amigos como el mismo Luis, grabar, llevar a Richard al campo y tener entonces a Gelo también, a Miguel, al lado, grabando con sus micrófonos, grabadoras y demás, que por cierto, Richard, ya una persona mayor, está bastante sordo, por no decir que está sordo. Y al menos el sonido de este animalito, que está en un rango de frecuencia bien alto, sobre los 7000 Hz, para que tengan una idea, eso no todo el mundo lo escucha. Después de estar escuchando todo un gran coro de otros animales cantando ruidoso por la noche, puede ser difícil. Tal vez entonces ahí el oído, producto del adiestramiento en la música, pudo haber ayudado, pero la verdad es que Richard no escuchaba, y eso era bien divertido decirle, Richard, estábamos metidos en el pantano hasta la cintura, y yo le señalaba con el dedo, Richard, está ahí, y él ponía así el oído y la vista y no me decía nada. Richard, no, mira acá hay otro. Richard, acá. Y hasta que en un momento le digo, Richard, ¿verdad que no dijo un carajo de lo que te estoy diciendo? Y simplemente bendito, me dice que no. Así que en uno de esos momentos que fueron días bien corriditos, estaba ya Miguel con nosotros, graba, y esto fue espectacular. Arregla sus micrófonos, arregla sus audífonos, su computadora, su grabadora, ¿no? Amplifica y demás, para dárselo a Richard, que se lo ponga a su orejera, para aumentar la amplitud del sonido. Y una vez lo escucha, ahí fue que dijo, ¡mierda! Esto es lo que estaba cantando, parecía un nene pequeño brincando allí. Me puso una cara como de ¡wow! Y nunca se va a olvidar la cara que puso. Y lo escuchó, y fue una cosa espectacular verlo que pues la tecnología también ayuda un poco en esto, y él pudo escuchar lo que estoy seguro que pues, por sí mismo no iba a poder escuchar. Fue espectacular. Esto es una anécdota así también. Una de las noches que estábamos buscando animales, pues están estas dos personas metidos en el pantano con sus bombillas en la cabeza. Si usted lo mira a la distancia, usted lo que va a ver dos luces en el medio de la nada, todo bien oscuro. Y para alguien que sea un poco mal pensado, pues bueno, hasta aquí está pasando algo raro ahí, ¿no? Y uno de esos malos pensados pues fue la policía de Puerto Rico, que iban sobrevolando en un helicóptero pues el área, ¿no?
Yo no los culpo, mirar eso allá abajo, en la situación en la que pudimos estar en el país, ¿no? Pues esto es algo de droga, tráfico, están buscando no sé qué. Así que ellos son muy curiosos y empiezan a bajar su helicóptero hasta la luz de Richard, porque en ese momento que yo veo venir el helicóptero, apago la luz, mano. Y me tiro en el suelo entre la vegetación, obviamente ya no me van a ver, y baja el helicóptero con sus luces y todo este ruido y estas aspas, y tú no lo que ves es que Richard sigue tratando de buscar y empieza a ventear las manos para arriba como si quisiera ahuyentar mosquitos de la cabeza. Yo lo que quería ahuyentar era el helicóptero. El helicóptero estaba, mano, como a 30 o 40 pies de uno. O sea, había dejado la huella en la vegetación, todo aplastado. Richard doblado así hasta que entre una cosa y otra, yo creo que hasta en una grabadorita chiquita yo me puse a describir el procedimiento. Me eché a reír, no podía más. Y Richard está bien, estaba bien molesto. Y no bajo más santo, pues yo creo que se acabaron las gavetas de santo. Hasta que eventualmente la policía pues se fue, vio que no era algo mucho más serio, pero en el proceso pues dañó bastante el pantano. Y con situaciones que me pasaron más adelante, mucho más adelante, pues descubres cuán frágil es ese sistema. Y eso va a tener implicaciones para los esfuerzos de conservación que entonces en un momento se iniciaron. Pero hasta ahí es simplemente el proceso de describir, agarrar animalitos, pues hay que hacer una documentación. Esto no es porque lo diga yo, lo diga Richard, lo diga el que sea. Hay que demostrar en la ciencia que esto es una cosa nueva. Y finalmente, con aportaciones de grandes amigos en el proceso, desde dibujos, datos, revisiones y demás, finalmente pudimos enviar a publicación para el 2006 la descripción de la especie nueva, y recuerdo que lo enviamos para la revista Copeia, una revista muy prestigiosa para el estudio de anfibios y reptiles y peces, de renombre mundial, muy vieja. Y 6 meses más tarde que enviamos el manuscrito, nos lo rechazaron. Para mi sorpresa, a lo mejor esto es parte del proceso, pero la respuesta de Richard, la respuesta de uno de los revisores que salió del anonimato, pues esto es parte del proceso. Pero en ese momento fue una cosa tan absurda que algún comentario, por ejemplo, de que ¿cómo tú estás seguro que eso no es una especie que no es de Puerto Rico, que es de otro lugar en el mundo y alguien la introdujo acá? Y yo, bueno, pero que sigue siendo nueva. O ¿por qué no hiciste comparaciones con, por ejemplo, el sonido, con el coquí dorado? Y yo, bueno, el coquí dorado en Puerto Rico está extinto, ¿no? No puedo sacarlo de la tumba. Y cosas así. Y en el proceso aprendes cuál es la dinámica social que también permea y está detrás de la ciencia. Estos egos existen también en nuestra profesión. Así que no es una cosa objetiva, blanco y negro. El componente social está muy, muy metido. Y este artículo de un tipo que se llama Naftali Río, ¿quién es ese tipo? Y que describiendo una especie nueva de anfibio, de vertebrado que hace sonido, ¿no? De Puerto Rico, pero tú eres loco. Si en Puerto Rico es la isla que más se ha estudiado y mejor se conoce su herpetofauna del mundo, y en pleno siglo XX, tú me vas a decir a mí que se descubre una nueva especie de anfibio para la isla. No, esto no puede ser. Después descubro que es que había probablemente otras cosas detrás. Pero todo esto en cuanto a pues el reclamo de quién es el más o el menos en este cuento. Que eso tampoco uno lo puede aprender del libro, que esa es la parte social de bregar con la ciencia. Que después de todo estamos bregando con seres humanos, desde el proceso de revisión, comunicación, el quehacer. Así que quieras o no quieras, tienes que aprender a lidiar con eso. Está metido, para bien o para mal. El nombre dice mucho en este proceso. Yo soy uno de los que siempre estoy abogando o quisiera abogar, ¿no? Que los procesos de revisión de manuscritos, tanto los autores estén anónimos como los revisores. Así que tú puedes evaluar aún más fácil los méritos de la ciencia y no tanto el nombre de quién lo está enviando, ¿no? Pero entre una cosa y otra, uno de los revisores dejó el anonimato, se enojó un poco y nos recomendó, después de unas comunicaciones con la revista, enviarlo a otra revista, una revista especializada en taxonomía, se llama Zootaxa, y en menos de un mes que enviamos nos habían aceptado el manuscrito, unas pequeñas correcciones, y se publicó finalmente en el 2007, después de todo este proceso. O sea, pero igual estás seguro que es una especie nueva, le enviaste muestras de ADN a Hedges. Sí, se hizo revisión y se envió un tejido de ADN que se utilizó luego en una publicación en el 2008. Para sorpresa no tanto de uno, sino cuán bien
Los análisis morfológicos, acústicos y demás encajaron con la evidencia genética, aunque no se tenía en aquel momento. Y de hecho, pues el grupo este de especies bien cercanas, el coquí grillo, el coquí dorado y el tecoquí, que se llama coquí llanero. Y el nombre de coquí llanero me lo dio mi esposa, buscando una forma precisamente de, mira, esto tenemos que darle un nombre común. Esto va a tener unas implicaciones que ya yo estaba sospechando de los niveles a que iba a llegar. Nunca a qué nivel llegó. Pero, pues mira, se descubrió, encontramos esto en Toa Baja. A Toa Baja se le conoce como la ciudad llanera. Pues solamente está allí. En aquel momento solamente tenía información de que estaba allá. Pues mira, como una forma de darle una identidad misma al mismo pueblo, pues ¿por qué no lo llamamos el coquí llanero? Pues listo, así se va a llamar, el coquí llanero. De ahí en adelante vino lo que para mí es como una locura, ¿no? En ese momento se estaba empezando a organizar el primer simposio de herpetología de Puerto Rico. Una cosa un poco más formal, más organizada y demás, por parte de Iniciativa Herpetológica, los buenos amigos Sondra Vega y Alberto Puente, entre otros. Y ese primer esfuerzo se le iba a dedicar en honor a don Juan Rivero, quien entre otras cosas fundó el Zoológico de Mayagüez, el Departamento de Ciencias Marinas, si mal no recuerdo, ¿no? En Mayagüez también. Una persona que tiene 12 especies nombradas en su honor, ninguna de Puerto Rico. Una eminencia, considerada una cosa, alguien muy espectacular en lugares como Venezuela, donde forjó las bases de la herpetología de una forma espectacular. Y aquí en Puerto Rico no había nada nombrado en su honor. Así que el nombre científico se le dedicó a él para inmortalizar su nombre, el Eusterodactylus juana riveroi. Y ya había conspirado con Alberto para que en ese momento del primer simposio de herpetología, entre otras cosas, dejara una charla al final, iba a ser la mía, donde yo iba a presentar formalmente el descubrimiento de la especie, fotos, cómo vive, cómo se reproduce, qué hace, qué no hace, y en honor, a nombre de quien se le estaba dedicando. Y fue bien emotivo. Y Juan Rivero estaba ahí. Juan Rivero estaba allí. Juan Rivero se quedó toda la actividad. Él ya no guía, así que lo llevó Fernando Bert, un ex estudiante de él. Y se quedó de sol a sol, a pesar de sus quebrantos de salud y demás. Y fue emocionante porque la audiencia escuchó muy atenta, muy respetuosa. Era una cosa media entre de incredibilidad o incredulidad y emoción a la misma vez. Y ahí se hizo el debut, precisamente en el momento que se le dedicaba esa actividad a don Juan, y qué mejor momento para eso. De ahí en adelante, pues la locura. Como les dije ahorita, este animal representa un símbolo sociocultural muy grande en Puerto Rico, así que no es describir una araña, una hormiga, una planta, que tienen igual mérito, sino que esto iba a trascender más allá de la ciencia y se iba a meter en el asunto cultural y social de Puerto Rico. Entre estos, pues por ejemplo, la noción generalizada de que en Puerto Rico solo hay un coquí, que si lo sacas de Puerto Rico se muere. Que solamente está en Puerto Rico. Solamente está en Puerto Rico, entre otras cosas. Así que había que empezar a romper un poco. Que es verde. Sí, también. entre otras cosas. Pues no, hay coquíes en otros lugares. Este anfibio, el grupo al que pertenece, pues tiene representantes en República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, las Antillas Menores y demás. Pero es mayormente de la región del Caribe. Ahora ya corroborado por fin, ¿no? Y tiene su propia familia, para aquellos que saben algo de taxonomía de estos animales. Y Puerto Rico tenía en ese momento registradas 16 especies diferentes. Esta hizo ahora pues el número 17. Así que empezar a involucrarse entonces uno con los medios, la comunicación, entrevistas, videos, todos muy profesionales, a través de Silvia Gómez, María Falcón, entre otros. Fue otra experiencia donde te tienes que salir del laboratorio y entrar en este otro ámbito que es el ámbito social. De educación, de concienciación a la gente, al país, porque esto pues todo el mundo quiere enterarse. Aunque parece local, una cosa local, estamos hablando de alguien que describe una especie. Imagínense a alguien que tiene 100 especies como casi tiene Richard Thomas. Pues esto es como que no es una gran cosa, ¿no? Pero aquí fue un gran evento y en el proceso pues tienes que aprender a cómo trabajar y lidiar con la prensa, cómo trabajar y lidiar con grupos comunitarios, con el no profesional en este ámbito. Y empecé a descubrir cómo se va uno de lo que es divertido en la ciencia per se y tienes que entrar a otro ámbito que realmente a ninguno de nosotros nos enseñan a bregar con eso. Cómo trabajar con los medios y empezar a internalizar lo que esto iba a significar para el país. Hablando de medios, ¿en qué medios
tú fuiste a hablar sobre el coquillanero? Así, abuelo de pájaros, pues en todo, en prensa escrita, radio y televisión. Dentro de televisión, los canales locales aquí, recuerdo obviamente Telemundo, se hizo incluso una serie sobre biodiversidad en el Carso, ¿no? La hizo Silvia Gómez, ganó un premio por eso, y uno de los episodios fue el del coquillanero, con unas tomas espectaculares. Es la primera vez en ese momento en que entonces hay tomas en vivo, o en video, ¿no?, del animal cantando, que para aquellos que saben cómo fotografiar y grabar este tipo de incidencia en la naturaleza, es algo bien difícil. Y en ese momento se logró hacer. María Falcón con su programa de ambiente también lo logró hacer, espectacular. Al Rojo Vivo también hizo un documental cortito, ¿no? Se pasó en Nueva York, se pasó en Estados Unidos. Empezar a ver reseñas en periódicos de México, de otras áreas de las Antillas, de Orlando y otras partes de Estados Unidos, para mí fue bien loco, porque yo, ¿para qué, no? Pues yo te voy a tirar al medio, porque yo te vi en No Te Duermas. También No Te Duermas. Sí, asustado estaba yo, porque en aquella época estaba lo de la fiebre de cortarle los pantalones a uno un verano. Y aquí esta gente, yo que voy con la única tela que tengo, que es el mismo pantalón de toda la vida, pues tampoco me conocen, pues no me gusta andar de traje ni disfrazarme. Y dije, esta gente me va a cortar, pero no, me trataron bien serio, bien chévere. El gánster en aquel momento fue bien chévere. Hicieron una parodia con un chamaco vestido de lagarto. Me acuerdo. Y entonces asustado por si me iban a traer a la taína o no, fue espectacular. Bueno, por entre otras cosas, también estuve con Raymond Arrieta, en un programa por radio, creo que fue. Estuve con Grisel Mameri, entre otras. Bueno, fue una cosa bien chévere. O sea, que aparte de verdad que uno dice que todo el mundo tiene esos 15 minutos de fama, sí, tú tuviste tus horas y horas y horas de fama. Sí, ahí hubo un tiempito más, muchos reportajes en la prensa, para bien, ¿no? En el Vocero, por Mariceli Rivera, que es espectacular, y otras personas más en el Nuevo Día, en Primera Hora. Vinieron hasta de Estados Unidos, de Texas. Bueno, fue una cosa bien rara, porque como vuelvo y le digo, ¿cuál es el big deal detrás de todo esto, no? Pues sí, tuviste que involucrarte en todo eso. Se me invitó un pana, así como quien no quiere la cosa, a dar un viajecito en el 2006 y visitar las oficinas regionales de la EPA en Nueva York y en Filadelfia, y allá dar un seminario sobre una charla, ¿no?, sobre este descubrimiento durante la Semana de la Hispanidad. Así que también volé para allá, me saqué mis fotos en el Times Square, bien chévere. Pero para mí seguía siendo un shock, porque pues no, todavía estás internalizando qué significa para uno y para el país, qué significó eso, y parece que significó mucho. Y ahí empezó la otra realidad, despertar a otra cosa, un proceso que es bien sacrificado, en algunas instancias fue doloroso, y es ver entonces el nivel de responsabilidad social que uno iba a tener de este descubrimiento, y no dejarlo en un artículo científico y seguir andando, sino que parece que iba a pasar algo más. Bueno, hasta aquí llega la primera parte de nuestra conversación con Neftalí Ríos. En un par de días postearé la segunda parte, donde Neftalí habla sobre el proceso para tratar de proteger esta especie, el coquillanero, a nivel del gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal de los Estados Unidos, entre otros temas, y también sobre cómo él ve el futuro de la ciencia y lo que hace falta hacer para mejorar la ciencia en Puerto Rico. No se lo pierdan, sale esta misma semana en un par de días. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.